Bueno, la clase pasada nos habíamos quedado por aquí. Yo decidí, como quedaba poco tiempo, no empezar con el cálculo de conductores para hacerlo más tranquilo y más despacio y sobre todo porque pasaba una semana en que no nos íbamos a estar viendo para no dejar eso ahí desenganchado. Este, y bueno, vamos a empezar a partir de esto ahora y luego vamos a enganchar con la clase de hoy, que es la clase 3. Respecto al dimensionado de conductores, nosotros lo vamos a hacer por este, tres criterios, por decirlo de alguna manera. El primer criterio es por resistencia mecánica. Entonces, nosotros tenemos que un conductor eléctrico debe soportar una tracción mecánica cuando se instala, ¿no?, en una canalización, no se suspende y queda colgado, y bueno, uno tiene que poner las sujeciones para que se mantenga estable, para que no quede suelto. Entonces, las normas recomiendan una sección mínima de conductor por ese motivo, ¿no? Por el comportamiento mecánico que tiene el conductor. Recuerden que el conductor en general es un elemento metálico, cobre o aluminio, en nuestro caso, que va a transmitir una corriente eléctrica a través de él y además tiene una protección alrededor en general de un material aislante como el plástico, el PVC. Y bueno, y para poder maniobrar o para poder instalar dentro de un conducto o fijado en una pared esto, bueno, nosotros necesitamos tener cierta resistencia mecánica. Por eso es que se establecen estos mínimos en la norma, que en nuestro caso es el reglamento de baja tensión de UTE, y los extranjeros tendrán que aplicar sus reglamentos, o sea, esto este, tómenlo como espejo, ¿no?, para su realidad local, tendrán sus propios reglamentos que tendrán que cumplir y establecerán generalmente más o menos las mismas categorías. Aquí dice que en Uruguay, en circuitos de iluminación, el mínimo es 0,75 milímetros cuadrados, en circuitos de toma corrientes es 1,5 milímetros cuadrados y en líneas repartidoras hay milímetros cuadrados. Las líneas repartidoras son como el gran esqueleto de la instalación, ¿no? El que sale de la cometida principal de UTE, o sea, de nuestro tablero general, y va hacia el resto del edificio, el resto de los tableros. Recuerden aquel diagrama vertical que mostró Stephanie en la primera clase y que creo que yo les volví a mostrar la clase pasada también. Y, por ejemplo, el UTE considera que para la entrada a una vivienda de la energía eléctrica, el conductor es una línea repartidora y establece el mínimo en 6 milímetros cuadrados. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto ahora? Bueno, por lo que venimos viendo desde las clases anteriores a través de las fotografías. Se van a encontrar, y es muy común, con acometidas adentro de nuestras viviendas de menores secciones que 6 milímetros cuadrados. E incluso, como dijo la compañera en algún momento en una clase, bueno, cableados de tela. Eso es algo que tienen que ver y que tienen que corregir, sobre todo por los consumos que nosotros tenemos de energía eléctrica en nuestra vida contemporánea, ¿no? Que capaz que no era lo mismo que cuando esa instalación se hizo, no sé, en 1950, en 1970. Tenemos que ayornarlo a la realidad del reglamento actual por un tema de seguridad y por un tema también de normativa, ¿no? De que se cumpla la normativa actual, que lo que pretende es justamente evitar accidentes o evitar algún tipo de percances, generalmente que derivan en incendios en las instalaciones eléctricas. Obviamente también pueden haber accidentes con personas que involucren personas y bueno, esto sería mucho más complicado. También vamos a ver el dimensionado por otro criterio, que es calentamiento admisible. ¿Qué quiere decir? Un conductor de cobre o aluminio, que se acuerdan por la ley de Ohm que vimos la clase pasada, que tenía cierta resistencia eléctrica al pasaje de la corriente. Cuando la corriente circula a través de este conductor, calienta y libera calor. O sea, calienta el conductor y libera calor. Entonces, ¿qué pasa? El pasaje de la corriente siempre va a provocar esto de manera residual. La idea es que este calor no dañe el conductor, que sea proporcional a la longitud del conductor, como dice acá, o vamos a utilizar esta fórmula en monofásico, esta fórmula en trifásico, simplemente agrega raíz de 3, o sea, intensidad es igual a potencia sobre voltaje, aquí agrega raíz de 3 para el trifásico. Acuérdense que era como que los conductores trifásicos eran más chiquitos, porque como que se repartía en 3 conductores, y evitar que este calor que libera naturalmente el pasaje de la corriente a través de este metal dañe realmente el conductor, que mantenga su estabilidad y que pueda resistir el pasaje de energía eléctrica, alimentar los equipos eléctricos que nosotros
tengamos sin que represente esto un problema. Hay normas con las corrientes admisibles que pueden circular por un conductor, en el repartido de tablas en el punto 223 o en el reglamento de baja tensión de UTE, esto se puede encontrar. Que está todo normalizado, que dice la intensidad de corriente que puede circular por un conductor de tal unipolar, de tal material, sin generar este problema de calentamiento o con el calentamiento controlado a cierto parámetro, es tal. Entonces yo voy a diseñar conductores a través de estos parámetros. Otra manera de dimensionar conductores, y vamos a hacerlas por los 3 caminos en este ejercicio, es por caída de tensión. ¿Se acuerda que lo hablamos, también un compañero lo mencionó, si un conductor es muy, muy largo, justamente por esta resistencia que tiene el material al pasaje de la energía, nosotros podemos ir perdiendo electrones. Entonces, nosotros lo que queremos es tener una corriente estable dentro del conductor y pretendemos dimensionar un conductor donde esa caída de tensión que se da porque transita por una distancia muy larga se encuentre dentro de ciertos rangos que nosotros consideramos admisibles. Estos rangos en general lo establece la norma. En nuestro caso, de vuelta, el reglamento de baja tensión de UTE, van a tener que ir los compañeros que están cursando del extranjero a ver sus propios reglamentos, a ver en qué parámetros se maneja la norma. Entonces nosotros acá tenemos otra nueva fórmula. Fíjense que en la anterior nosotros vemos intensidad, ¿no? O sea, nosotros lo que calculamos es una intensidad y luego vamos a una tabla que me dice, bueno, la sección que es recomendada para esa intensidad de circulación. Acá nosotros tenemos una fórmula donde tenemos despejada directamente la sección en milímetros, en circuitos monofásicos y en circuitos trifásicos. La única diferencia que ustedes ven entre la primera y la segunda fórmula es que acá agrega este número 2. En este caso es muy importante que yo tenga claro en qué unidades me estoy manejando y cuáles son los valores que tengo que sustituir acá. Y ahora voy a ir despacio porque esto genera confusiones muchas veces. La potencia está expresada en vatios, la longitud se expresa en metros, la sección que yo obtengo son en milímetros cuadrados, o sea, yo ya tengo la sección final, 10 milímetros, 6 milímetros, lo que tenga que poner. Puedo tener un número extraño, ¿no? Me puede dar, no sé, 5,25. Bueno, yo sé que no hay secciones de aluminio normalizadas de 5,25, yo voy a poner una de 6. K, este parámetro que se ubica acá en el denominador, es la conductividad, que en el caso del cobre es 56,7 y en el aluminio es 34,7. Vean que es bastante más conductorio el cobre que el aluminio. Pero esto, digo, fijo, ¿no? Nosotros vamos a calcular en los ejercicios conductores de cobre, que es lo que utilizamos en las instalaciones internas, y bueno, este 56,7 es el valor que siempre vamos a poner acá en lugar de K. Voltaje es la tensión de suministro en voltios. Si es monofásica o trifásica, utilizo una u otra. Recuerden que también nosotros vamos a tratar de plantear ejercicios que en trifásica manejen 400 voltios y en monofásica 230, por más que sabemos que en Uruguay conviven dos redes trifásicas, una de 230 voltios y otra de 400 voltios. Así que en general, cuando nosotros calculemos trifásicos, vamos a estar pensando en una red nueva, en la de 400 voltios más neutro, y cuando calculemos circuitos monofásicos es 230 indistintamente de la red que se trata. Y el E, la caída de tensión máxima admisible en voltios, que es la que yo me voy a fijar como parámetro para, digo, ya por fuera de esto no me sirve. O sea, o yo voy a tener me fijo como diría parámetros de calidad en mi instalación. Yo voy a estar teniendo una corriente que a mí no me sirve para alimentar eléctricamente determinado circuito, tablero, etc. Esta caída de tensión admisible la planteamos en 3% para los circuitos de iluminación, es decir, el 3% de la tensión, no un 0,03 abajo en la fórmula, y lo recalco porque a veces hacen esto, ponen esto en la fórmula, entonces si ustedes hacen una división por un número muy chiquitito, como este, les va a dar un número gigantesco y algunos se llegan a decir, bueno, acá está pasando algo raro porque si me da un número de 3 cifras arriba, ya es una cosa extraña. Entonces lo que yo pongo, si yo tengo un circuito en 230, ¿no? Suponiendo que lo calculara para las dos tensiones, un circuito de iluminación de 230, difícil que yo tuviera un circuito de iluminación de 400 voltios, pero vamos a hacer las cuentas igual.
el 3% de 230 es 6,9 voltios. ¿Qué quiere decir? Que yo en esta fórmula, acá pongo 6,9, no pongo ni 3 ni 0,03. ¿Se entiende? Y en líneas que alimentan circuitos o motores o tomas corrientes, o sea, acá tenía por un lado iluminación, acá tengo por otro lado potencia, por decirlo de alguna manera, la tensión que yo admito la caída de tensión, mejor dicho, que yo admito es el 5% de la tensión de la instalación. Que en un caso de una instalación en 230, el 5%, si ustedes hacen las cuentas, 11,5 voltios, y en un circuito de 400, en un servicio de 400 voltios con neutro, el 5% son 20 voltios. Entonces, en función de que ahora vamos a hacer el ejercicio, lo que le diga la letra del ejercicio o los datos que ustedes puedan obtener, van a utilizar una u otra de estos valores que se calculan. Entonces, volviendo hacia atrás en la fórmula, es importante saber la longitud, la potencia, evidentemente en vatios, este K, que en nuestro caso siempre vamos a estar calculando en cobre, así que 56,7, ¿cuál es la caída de la tensión y el voltaje? Evidentemente, estos dos parámetros están relacionados, ¿no? Yo tengo que calcular, si yo acá pongo 230, tengo que calcular el 3 o el 5% de 230, según corresponda. Si yo acá pongo 400 voltios, es el 3 o el 5% de 400, este valor E, o de 230, en el caso que yo le especificara que calcularan. De todas formas, en los ejercicios nosotros, como es un tema didáctico, tratamos de especificar realmente cuál es el voltaje que nosotros estamos pidiéndole como para no generar confusiones de este tipo, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, el ejercicio que quedó de la clase pasada, nosotros vamos a tener una torre de 25 pisos de vivienda con 9 apartamentos por piso. El edificio cuenta con 3 ascensores de 12 kilowatts de potencia cada uno, cuyo tablero general se ubicará en la azotea, y se pide, calcule el conductor que alimenta este tablero desde el tablero de servicios generales ubicado en la planta baja. La altura entre pisos es de 3 metros, como para poder calcular el L, ¿no? Fácilmente. Bueno, ¿cuál era mi primer criterio? El dimensionado por resistencia mecánica. Entonces, bueno, yo me voy a preguntar qué tipo de línea es. En este caso, evidentemente, no es un circuito de iluminación. Estamos hablando de 3 ascensores de 12 kilowatts cada uno. Tampoco es un circuito para toma corriente, que acuérdense, es el mínimo que pide la UTE. Bueno, evidentemente es una línea repartidora. Va a alimentar un tablero, como acá se expresa, desde el tablero general que está en planta baja hasta el piso 25, un tablero para los ascensores. Así que mi mínimo por resistencia mecánica son 6 milímetros cuadrados. Nosotros acá, ay, perdón, nosotros acá vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver luego, más adelante, los suministros de UTE actual, porque esto cambió hace poco. Antiguamente UTE, a partir de los 12 kilowatts, irremediablemente daba suministros trifásicos. Esto es por un tema de economía de encableado, ¿no? A UTE le implicaba tener conductores más chicos. Ahora da suministros trifásicos un poco con potencias un poco más bajas, con consumos un poco más bajos, entonces les puede dar antes a los 6 o a los 7 kilowatts, y a veces también en determinados casos puede llegar a dar alimentación monofásica con potencias mayores. Esto hay que verlo, pero en principio en equipos de fuerza motriz donde hay grandes consumos, por ejemplo 12 kilowatts en ascensores, nosotros vamos a asumir que es una carga trifásica. Y de vuelta, no van a haber confusiones en el caso de cuando ustedes hagan los ejercicios, nosotros se los vamos a especificar en la letra del ejercicio. Entonces, en definitiva, lo que nosotros acá estamos teniendo por este criterio es un conductor que al ser trifásico tiene 3, ¿no? 3 conductores de 6 milímetros, luego va a tener un neutro y la tierra, un conductor de protección, que nosotros vamos a ver en esta clase de qué se trata, que todavía no sabemos de qué sección va a ser. Cuando nosotros dimensionamos por calentamiento admisible, aplicamos esta fórmula. Recuerden que de 3 diapositivas anteriores, si era monofásico, aplicábamos esto. En este caso sabemos que es trifásico, vamos a aplicar esta. Vamos a calcular un I,
una corriente que circula a través del conductor y con ese valor de I vamos a ir a ver una tabla y vamos a obtener cuál es la sección del conductor que a mí me resulta apropiada para esta instalación a partir de este dimensional. Entonces, nosotros tenemos que son 36.000 watts, ¿no? De corriente lo que yo tengo, los 36 kilowatts pasan a watt. Recuerden que en la instalación nueva yo voy a poner que nuestro voltaje es 400 voltios. Si yo hago estas cuentas, ¿no? Pongo los 36.000 watts por raíz de 3 por 400 voltios, voy a tener una intensidad de 52 amperes. ¿Qué hago con esta intensidad de 52 amperes? Voy a una tabla y me fijo. Yo tengo 3 conductores, ¿no? 11 amperes no me sirve, 14 no me sirve. Sigo, hasta que encontré acá uno que me resiste 64 amperes. El anterior, evidentemente, no llego, tengo un 45, me voy a quedar con este. Tengo calculado 52 amperes y yo tengo que este cable, este conductor, resiste 64 amperes. Entonces yo me voy a quedar con esta sección que son 10 milímetros, ¿no? Acá está la sección 10 milímetros. ¿Alguien habló? Sí, yo. Sí. ¿Podés explicar lo del anterior que no me quedó muy claro? A ver si un poco muy rápido. ¿Esto? Sí, o sea, para llegar a la tabla no entendí. Tú tenés que calcular la intensidad de corriente en amperes. Entonces pones la potencia de los ascensores, que te acuerdas que son 12 kilowatts, o sea, son 36 kilowatts. Ahora yo lo tengo que poner en unidades watts, ¿no? O sea, son 36.000 watts, dividido raíz de 3 por 400 voltios. Si yo hago esta cuenta, voy a obtener 52 amperes. ¿Está claro? Bien, sí, pero no entendí de dónde sale el 400. Acordate que nosotros manejábamos dos tipos ¿cómo es? De suministro de energía por parte de UTE. En trifásica, ¿no? Convivían dos redes de distribución, la de 230 voltios o de 400 voltios. En este caso nosotros vamos a asumir que la instalación es nueva, ¿no? Y que está dentro de la red nueva de 400 voltios. También, si yo te dijera que este es el ascensor de Facultad de Arquitectura, ¿no? Nuestra sede principal, yo tendría que calcularlo para 230 voltios. Esto es un dato para ti. Es un dato que si vos no lo sabés, lo vas a ver en la factura de UTE o te lo va a tener que decir UTE si es un suministro nuevo. ¿Se entiende? Dale, muchas gracias. Dale. O sea, y no es una pregunta trivial. Si nosotros estuviéramos calculando pónganle que fuera para el padrón o para un lugar, se fuera a construir un edificio X en donde está Facultad de Arquitectura, si este fuera el ascensor de Facultad de Arquitectura, nosotros tendríamos que usar abajo 230, porque el suministro que tiene Facultad de Arquitectura es de la red vieja en 230 voltios. En cambio, seguramente por Casinoni, si nosotros vamos a hacer este dimensionado por un edificio de X por allí, lo que nosotros tenemos que utilizar son 400 voltios, que es la red nueva de UTE. Pero en todo caso siempre se aclaran los ejercicios, por esto no colapsen. En la vida real tienen que averiguarlo ustedes, ¿no? Profe, sí, yo Bueno, tengo sí, una consulta con eso. En la vida real, literalmente, ¿voy a una tabla o sí. algo? ¿O tengo alguna referencia? Porque en este caso es un ascensor, pero si yo, por ejemplo, estoy dimensionando una casa y tengo determinados artefactos que desconozco cuál es el mínimo, ¿qué hago? Bueno, nosotros vamos a ver en la clase que viene a través del censo de cargas cómo pedir un suministro para una vivienda. Y ahora, por ejemplo, estamos calculando la potencia de un ascensor, pero yo podría estar calculando el conductor que alimenta, por ejemplo, el toma del calefón. Y bueno, yo tendría que decir, bueno, acá voy a poner un calefón de, no sé, 40 litros, 50 litros, 60 litros. ¿Qué potencia tiene un calefón? Hay tablas también, ¿no? Que te dicen más o menos un aire acondicionado de tantos BTU consume tanto, un calefón consume tanto, etcétera, etcétera. Si no, siempre está la chapa del propio electrodoméstico. Ahora vos me decís, bueno, yo estoy haciendo una vivienda que se va a habitar, ¿no? Yo la entrego pelada, por decirlo alguna cosa, con instalación eléctrica, va a venir alguien a colocar un calefón. Bueno, entonces yo tengo que prever que ahí, si en ese espacio va a ir un calefón de tantos litros, a través de tablas, que yo puedo ilustrarme, decir, bueno, un calefón de tantos litros consume tanta potencia. Y lo voy a calcular exactamente de la misma manera.
Probablemente todo es probablemente no, todo va a ser monofásico, ¿no? Voy a estar aplicando esta fórmula. Hay ejercicios también en los cuestionarios que pueden practicar. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, ¿y esas tablas nos brindan ustedes o tipo tiene alguna normativa o son tablas que buscamos nomás? Yo tengo idea y lo voy a revisar, que hay un repartido de tablas ya en bibliografía, que era de la vieja publicación que teníamos, instalaciones electromecánicas, donde hay, te dice calefón, heladera, no sé, las cosas habituales, microondas. Pero yo, por ejemplo, en mi casa el microondas creo que es de 800 watts. Microondas te puedes encontrar de 300 hasta 1500, ¿no? Dependiendo si tiene dorador, de la capacidad que tiene, etcétera, etcétera. Entonces vos, si estás diseñando una vivienda, un edificio de vivienda, donde estás diseñando, no sé, este, viviendas de 2 dormitorios, bueno, vas a tener que fijarte realmente un margen para decir, bueno, voy a poner el toma del microondas, no sé, voy a pensarlo en 1200 watts, independientemente después la persona te ponga uno de 300. ¿Me explicó? Porque realmente no lo sabes, pero te manejas dentro de ciertos parámetros. No vas a tener un microondas de 5000 watts. Te referís a tablas, generalmente te referís a tablas. Y yo creo que están, me voy a fijar ahora, no quiero salir de acá, pero me voy a fijar. Y si no, las subo. ¿Está claro? Gracias. Bueno, yo por este lado, ¿no? Por el lado del calentamiento admisible, vean que obtengo un conductor de 10 milímetros. Todavía no sé el neutro, todavía no sé la tierra de qué va a ser, pero obtengo un conductor de 10 milímetros que me soporta hasta 64 amperes, lo que yo había calculado era 52. Cuando yo hago el dimensionado por caída de tensión, en este caso, los parámetros que yo voy a tomar es el largo, lo medí, son 75 metros, tengo que ver, ¿no? Que realmente, acá decía que era 3, esto obviamente está muy simplificado, esto va derechito, pum, vale, hasta acá arriba, son 75 metros. Luego tengo 36.000 watts, acuérdense que no pongo 36 kilowatts, el K del cobre, que era 56,7. Tengo la caída de tensión, en este caso recuerden que era un circuito trifásico y en 400 voltios, o sea que si yo hago el 5% de 400 voltios, esto es lo que tengo que poner acá, el valor que había calculado más acá arriba, un poquito, o sea, el 5% de 400 voltios, o sea, 20 es lo que va ahí abajo. Y yo voy a hacer la cuenta con la fórmula de trifásico, evidentemente. Si yo sustituyo todos estos valores en esta fórmula, yo tengo una sección de 5,95. Yo sé que 5,95 no es un conductor normalizado. El siguiente conductor que yo voy a encontrar es de 6 milímetros, ¿no? Y acá esto veo que está mal escrito acá. O sea que yo voy a conseguir, perdón, acá tendría que poner 6 milímetros, yo se los corrijo ahora para la clase, para subírselos en EVA. Yo voy a obtener un conductor de 6 milímetros. Yo lo hice por las tres maneras de dimensionar, que es lo que corresponde. Entonces ustedes me dirán, bueno, me da tres cosas diferentes. Me da tres cosas diferentes, pero yo me tengo que quedar en este caso con la más exigida, ¿no? La de 10 milímetros cuadrados. Reglamentariamente por resistencia mecánica debería ser de 6, por caída de tensión también yo obtengo 6, pero bueno, por calentamiento admisible yo llegué a la conclusión de que mi conductor debería tener 10 milímetros cuadrados, o sea que yo me voy a quedar con este de aquí. Ahora a mí me está faltando el neutro y la tierra. Y el neutro y la tierra también tienen cuestiones reglamentarias, no se calculan como a través de las fórmulas, como nosotros le dijimos, sino que hay tablas que establecen reglas. Estas mismas tablas están en ese repartido que yo les digo, y también están, obviamente esto viene en el reglamento de baja tensión de UTE, y están en el marquicio. O sea, es muy importante que empiecen a leer el marquicio. Está muy bien hecho y didácticamente les diría que es el compañero número 1 para TFC. Es la cosa más fácil, digamos, para recorrer ese camino. Cuando yo tengo un conductor calculado, ¿no? Con el criterio anterior, cuya sección es menor o igual a 16 milímetros cuadrados,
el conductor de neutro coincide con lo que yo calculé para la sección. Y el conductor mínimo que lleva el conductor es este, ¿no? O sea, si yo calculé, por ejemplo, en mi caso tengo un conductor de 10 milímetros, mi neutro va a ser de 10 milímetros. Si yo hubiese calculado, si a mí me hubiese servido el conductor de 6 milímetros, mi neutro hubiese sido 6 milímetros. Cuando ya supera ¿cómo es? 16 milímetros, es mayor a 16 milímetros, esto también es algo que tengo que corregir, ahí en ese caso la sección pasa a ser la mitad del valor de la sección calculada. Si yo hubiese calculado, por ejemplo, un conductor de 30 milímetros o 32 milímetros, mi neutro pasaría a ser 16. Estas son reglas. En nuestro caso, aplicando esta regla, yo tengo que, como es menor que 16, coincide con la fase, o sea que mi neutro va a ser de 10. Y el dimensionado de conductor a tierra es más o menos también establece las mismas reglas, dice que hasta 16 milímetros coincide con la sección calculada y el mínimo es de 2 milímetros, que quiero decir que si yo calculo una sección que me da de 1,5 o 0,75, yo igual voy a poner 2, no hay conductores de tierra menores a 2 milímetros cuadrados. Luego si está entre 16 y 35, la sección de la tierra es 16, y si es mayor a 35, la sección es equivalente a la sección sobre 2 con un máximo de 50 milímetros. O sea, yo nunca voy a tener un conductor a tierra de mayor tamaño que 50 milímetros cuadrados, siguiendo las reglas que me impone a mí el reglamento. En nuestro caso, el conductor, como es menor a 16, coincide con lo que nosotros calculamos para la sección, y nuestro conductor completo, o sea, nuestro cálculo completo, es este que vemos acá. Vamos a tener 3 conductores de 10 milímetros cuadrados, un conductor de neutro de 10 milímetros cuadrados y un conductor de tierra de 10 milímetros cuadrados. En este caso coinciden todos. O sea que tenemos 3, 4, 5 conductores dentro de este circuito eléctrico para alimentar el tablero que está a 75 metros de altura, con lo cual, fíjense que vamos a tener que calcular una sección para que o una canalización, mejor dicho, para que estas 5 conductores puedan ir desde el tablero de planta baja hasta el tablero de azote. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes, que alguno se ha dado cuenta, cuando se planteó este ejercicio, ¿no? Cuando el docente que planteó esta clase hace ya unos años, tuvo un pequeño error, que acá yo se lo señalo, y por eso se hace una revisión del ejercicio. En algún momento dije, se equivocó, la persona esta que hizo la clase se equivocó, pero no, vamos a aprovecharlo de manera didáctica. Y es cierto, se equivocó. Utilizó una tabla, que es la que yo digo que está en el repartido de tablas, y es la misma que figura en el reglamento de UTE, para un conductor al aire libre en PVC, no un conductor dentro de una canalización, que es lo que nosotros pensábamos hacer en el ejercicio, no calcular el conductor y la canalización. Y obtuvo este conductor que según esto diría al aire libre. Sin embargo, ¿ven? Aquí, nosotros la tabla que deberíamos utilizar es esta, la que dice conductores aislados con PVC o similares instalados dentro del conducto. Entonces, si nosotros vamos a utilizar la tabla correcta, vean que nosotros se acuerdan que necesitábamos 52. Yo voy acá a la tabla y llego a un conductor de 10 milímetros que estoy muy en el borde. Tengo 53 amperes. Ustedes me dirán, ¿52 pasa? Sí, pero si pasa cualquier cosita, cualquier defecto, estoy como muy justo, ¿no? Con este conductor de 10 milímetros adentro de una canalización. Entonces nosotros en este caso pasaríamos a un conductor de 16. Este me lleva hasta 72 amperes. Evidentemente no voy a tener problema con la corriente que va a pasar por aquí porque le consumen los 3 ascensores de 52 y no quedo como ahí como en el bordecito de esto que quedaríamos muy justos. Entonces, el conductor dentro de un conducto debería ser de 16 milímetros cuadrados y no de 10. ¿Alguien me puede explicar esto con lo que hemos visto? ¿Por qué es que puede pasar de que yo calcule el conductor para ponerlo al aire libre y el conductor adentro de una canalización y yo necesite un conductor más grande dentro de la canalización que el que va al aire libre? ¿Se acuerdan que hablamos del calor, no? Que un conductor disipa calor, que un conductor
ofrece una resistencia al pasaje de la corriente eléctrica a través del material, y bueno, y eso genera calor. ¿Qué pasa con con un conductor que está al aire libre? Ese calor se disipa más fácilmente. En cambio, los conductores que están adentro de una canalización no tienen esa ventaja operativa, por más que la canalización tiene que cumplir también las reglas de que es que haya espacio libre, no está, la canalización no está todo el conductor apretadito dentro de la canalización, sino que hay espacio libre para disipar la energía. Entonces, generalmente nosotros vamos a necesitar, por ese efecto de calentamiento, que hay cierto Bien, efecto de los cableados entre sí, vamos a necesitar un conductor un poco más grande si lo hacemos dentro de una canalización, de sección más grande, ¿no? Si estamos hablando de que va dentro de una canalización respecto Profe, a si va al aire libre. Sí. tengo una duda yo. Por ejemplo, estás proponiendo dimensionar, o sea, sobredimensionar un cable. En el caso, por ejemplo, que yo tengo una línea que va una térmica, sobredimensionar un cable, ¿no haría que tipo la línea no levantaría temperatura y la térmica no saltara? ¿No estaría medio Ah, no, 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 mal no, eso? pero tú la térmica la vas a dimensionar para el conductor. Ah, O va sea, dependiendo del conductor. exactamente. Yo voy a Ok, dimensionar algo que si supera los 72 amperes, salte o abra el circuito, por decirlo de manera bien. correcta. Porque sabía que las No, térmicas no se podrían sobredimensionar y pensé que no, iba no. también a raíz de los conductores. No, no, es claro, es que vos, si usás el conductor de 16 milímetros, tu interruptor termomagnético va a tener que actuar cuando supere los 72 milímetros. Si yo uso uno de 10, va a tener que actuar cuando yo supera la carga ¿cómo es? La carga de 62 era, ¿no? 64. Cuando yo supere, ay, cuando supere los 64 amperes, ¿se entiende? Yo en la protección la dimensiono para proteger el conductor, que es lo que vamos a intentar llegar a ver esta clase. ¿Alguno tiene otra pregunta, que siento algún murmullo por ahí? ¿No? Bueno, entonces, recuerdo, como repasando para ya cerrar esta clase. Profe, Sí, ¿qué significa lo de unipolar, bipolar, tetrapolar que aparecía en la tabla para seleccionar el conductor? en los casos de los conductores unipolares, tú estás teniendo varios conductores independientes. ¿Qué quiere decir? Que es un hilo o con un alambre de cobre en realidad y un recubrimiento. Cuando son, espérate que vamos a la tabla, ¿no? 2 unipolar, 3 unipolar. Cuando pones un bipolar es lo mismo, pero van pegaditos y tienen otro aislante alrededor. Es como el conductor, cada conductor con su aislación, más otro. ¿Qué pasa en ese caso? Ustedes vean que el estar, ¿no? El estar juntos también incide entre la cantidad de corriente que puede pasar, justamente porque no pueden disipar energía. Pero en general nosotros cuando hacemos instalaciones, se usa mucho esto ¿cómo es? De los conductores bipolar o tetrapolares en instalaciones al aire libre, porque en definitiva yo generalmente si no les pongo una canalización voy a tener que tener un recubrimiento externo, ¿no? El famoso superplástico para evitar que entre humedad o por el tema de intemperie. Pero básicamente es eso, si los hilos son separados o los hilos están conformando algo mayor que además tiene otra protección alrededor. Bien, gracias. ¿Entendió? Sí, sí, sí. Pero está bueno que miren, sí, en las tablas bien, porque esto es evidentemente la revisión del ejercicio que generó, ¿no? Todo este asunto de, uy, se equivocó y utilizó la tabla incorrecta, que también les puede pasar a ustedes en la vida real, sirvió para contar estas otras cosas que, bueno, que capaz que si hubiésemos hecho el ejercicio bien, las hubiésemos pasado por alto. De ahí es que todavía sigue estando el ejercicio incorrecto y la revisión del ejercicio. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir a, este es bueno, vean acá en marquicio, que ya que me quedó a la vista,
Lo que corresponde, diría esta clase, arranca por acá, en el 2.3. Y después explica mucho mejor que lo que yo voy a llegar a explicar cuál es el funcionamiento de los fusibles y los interruptores termomagnéticos, con mucho lujo de detalles, esquemas y demás. Ven acá. O sea, les recomiendo encarecidamente leer esto, digo, porque es una manera muy buena de fijar los conocimientos que en la clase a veces en la oralidad se pierden ciertas cosas. Y ahora, enganchando con lo que preguntaba el compañero, ¿no? Bárbaros, pero entonces yo voy a estar poniendo una termomagnética, una protección térmica que me va, que me va a dañar el conductor o que no va a estar actuando. No, nosotros vamos a ver ahora en la parte de protección, que vamos a ver protecciones de personas. En ese caso, las dos que vamos a tratar son tierra artificial, que es un conductor de protección a tierra, y el interruptor diferencial de transformadores de iglesión, que luego les voy a explicar qué son. De conductores, la protección por cortocircuito son los interruptores termomagnéticos, por calentamiento también los interruptores termomagnéticos, aunque podría ser solamente térmico, pero en general nosotros para la protección por cortocircuito y por calentamiento utilizamos un mismo dispositivo. La protección de motores por exceso de corriente con disyuntores o térmicos, y la del edificio ante descargas atmosféricas por pararrayos. Y cuando nosotros hablamos en particular, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, de protección de conductores, nosotros protegemos para los amperios o corriente que puede circular por ese conductor. Cuando nosotros hablamos de tierra artificial, ¿no? Tanto sea una red de 230 o una red trifásica 230 o una red trifásica 400 voltios. Vean el esquema de la izquierda y el esquema de la derecha a diferencia de uno. Nuestro cuerpo, nuestro físico, tiene una resistencia, se acordaban que la resistencia se medía en ohmios, de 2000 ohmios. Esa es la resistencia de una persona. Pensemos que somos un conductor eléctrico, lo cual sería bastante perjudicial para nuestra salud. Bueno, nosotros tenemos una resistencia de 2000 ohmios. Si yo acá tengo una red de distribución trifásica, en este caso, ¿no? Trifásica 230, con los conductores R, S y T, que yo sé que entre cada uno de estos yo puedo obtener 230, o entre los tres trifásica 230, si yo tengo una persona que está tocando, ¿no? Que está haciendo un contacto físico con R, por ejemplo, pero esta persona no está, o sea, no hay ningún tipo de fuga a tierra, no hay nada, esta persona no cierra el circuito, la resistencia que pasa por esta persona es igual a cero, porque el circuito no está cerrado, en definitiva, ¿no? En cambio, si esta persona, no hagan estas cosas en casa, llega a tocar, típico, ¿no? Llega a tocar una fase R y una fase T, ¿qué va a hacer? Va a cerrar el circuito a través de su cuerpo. Su cuerpo, recuerden que tenía una resistencia de 2000 ohmios, si uno hace la cuenta, va a pasar una corriente a través de la persona de 115 miliamperes. 115 miliamperes para un ser humano es muchísimo y puede ponerlo en riesgo de muerte. Entonces, para evitar estas cosas es que nosotros implementamos lo que es la tierra artificial. ¿Qué pasa? A través de una nueva resistencia, una R2, nosotros somos la R1, por decirlo de alguna manera, a través de una nueva conductor que tiene una resistencia o que opone una resistencia menor a nosotros, ¿no? Nosotros teníamos 2000 ohmios, póngale 200 ohmios la resistencia. Nosotros vamos a ver que la corriente que circula a través ¿cómo es? De este circuito que estamos estableciendo nosotros es muchísimo mejor y muchísimo más favorable, evidentemente, que la anterior. Entonces, de esta manera nosotros generamos este nuevo circuito que opone menos resistencia al pasaje de la energía, y la energía va a terminar pasando por acá y no cerrando el circuito a través de mí. Entonces, ¿de qué nos protege esta instalación de tierra? De posibles fugas que podrían haber dentro de la instalación y que no estuvieran detectadas. También, evidentemente, ante un contacto ocasional, ¿no? Si yo accidentalmente toco, me pongo en contacto con esto, por ejemplo, no sé, o
tratando de maniobrar en un tomacorriente, conectando algún aparato eléctrico, lo que fuera, bueno, el hecho de que la instalación tenga una instalación a tierra con una resistencia que opone mucho menos oposición, perdón, al pasaje de energía, evidentemente la energía va a pasar a través del conductor de tierra y no a través de mí. Y bueno, de esa manera yo voy a lograr, en definitiva, proteger mi salud. Entonces, la tierra artificial o conductor de protección a tierra está establecido en el reglamento de UTE por norma. Todos los tomas corrientes, puestas de iluminación y equipos eléctricos tienen un cable de tierra o conductor de protección a tierra. Y los cables de tierra se conectan todos a una tierra general del edificio. Ustedes capaz que lo han visto, creo que lo mencionamos también en la clase anterior. La tierra artificial del edificio consiste en una o varias jabalinas, vamos a ver alguna fotografía durante el curso, una o varias jabalinas de cobre que están hincadas en el terreno y aseguran que exista esta conductividad deseada, la que yo calculé aquí, que es menor a la conductividad del ser humano. Y de esta manera la resistencia entre los puntos conductivos del resto del edificio se fija entre 5 y 10 ohmios. O sea, ¿qué va a pasar? Todo tipo de descarga a tierra, si yo hago contacto accidental con algo, con algún artefacto eléctrico, todos van a ir a canalizarse a través de la tierra, que ofrece apenas 5 o 10 ohmios de resistencia y no a través de mí, y bueno, con esto yo protejo mi vida. En general, esto ha sido siempre así en el reglamento anterior de UTE, los reglamentos internacionales, incluso respecto a instalaciones eléctricas, andan hablando de los mismos parámetros. La tierra artificial, estos 5 a 10 ohmios que tiene que tener la resistencia en este punto, ¿no?, donde están hincadas las jabalinas, esto tiene que ser medido por un electricista a través de sus aparatos de medición y tiene que estar dentro de estos parámetros certificados, ¿no? Si después, por ejemplo, cuando uno hace la instalación a tierra, a mí no me da entre 5 y 10 ohmios, me da, no sé, 15 ohmios, bueno, va a haber que hacer una modificación, poner otra jabalina, tratar el terreno, algo va a tener que hacer el electricista para lograr ubicarse dentro de estos parámetros. Que la tierra artificial, jabalina que se hincan a la tierra, no ofrezcan más que esta resistencia. ¿Se entendió? Entonces yo teniendo, que esto es para que lo lean, nadie les va a preguntar este desarrollo, teniendo esta tierra artificial, yo logro llevar, matemáticamente lo podemos demostrar, que si este conductor existe, yo puedo a través de la tierra artificial llevar a bajar esta corriente que circula a un parámetro que no me dañe físicamente y que anda en el entorno de los 30 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto? Estos 30 miliamperes no llegan a que una persona haga un paro cardíaco, ¿no? Que es el peor escenario, que pase corriente eléctrica a través de esta persona y esta persona sufra un paro cardíaco y bueno, tenga que ser reanimado o eventualmente podría ocasionarle la muerte. Aún así, cuando circula esta corriente eléctrica a través de mí y va a actuar evidentemente la tierra artificial y también va a actuar lo que otro vamos a ver ahora más adelante, el disyuntor diferencial, igual aún así en esos instantes a los que la persona estuvo sometida al pasaje de corriente, puede ser suficiente para causar algún tipo de daño, no solo puede ser una quemadura en donde tuvo contacto con el circuito eléctrico, o incluso podría llegar a hacer cambios en la química, ¿no?, del cuerpo, en la sangre, en una cantidad de cosas. Esta persona podría requerir hospitalización. O a veces puede terminar con no sé, con una cosa ahí media, que nosotros dice, medio una patada, con una sensación como de latigazo y quedar por ahí y no llegar a mayores. Pero el riesgo cuando se maniobran instalaciones eléctricas es alto, por eso es que existen estas protecciones para las personas. Aquí, por ejemplo, se ve una foto de lo que están armando una tierra artificial, están hincando esto, no sé si yo llego a ver, después lo ven más claramente en sus computadoras, se está hincando las jabalinas adentro de esta cámara, son varias jabalinas que van a estar unidas por este cableado de cobre, y este cableado de cobre va a ir
canalizado a través del edificio, y vean ustedes que aquí, este es el frente muerto de un tablero y esta es la puerta del tablero. Como este gabinete o tablero es eléctrico, perdón, es metálico, y el metal puede conducir esta energía, vean que está la puerta, ¿no? Y todas las partes metálicas también están aterradas, están conduciendo a tierra. Esto, si evidentemente fuera un tablero plástico, no, este conductor no lo tendría. Pero por aquí, por algún lugar, atrás del frente muerto, van a encontrarse con lo que se llama bornera de tierra. Y esta es la planta de una tierra artificial con sus jabalinas, una cámara de 40 por 20 o 40 por 40. Puede llegar, si necesitan más jabalinas, eso el electricista se los dirá, la cámara puede ser más grande. La barra de conexión que une, estas tres, ¿no? Estas tres jabalinas con la puesta de tierra. Y bueno, y esto va a tener que estar ubicado en alguna parte del edificio. Así se ve en corte. ¿Se entiende lo que es la tierra artificial? O sea, el correlato, digamos, teórico, por decirlo de alguna manera, y su correlato físico, que es este. Es poner un conductor que oponga menor resistencia al pasaje de la energía que la que opone mi cuerpo. De esta manera la energía pasaría por ese conductor y sería descargada a tierra a través de esta disposición o este dispositivo de tierra artificial que el electricista tiene que Pero la jabalina. realizar y que tiene que medir. Hola. Sí, La te escucho, jabalina sí. no se. Sí, bueno. La jabalina no se tendrían que ver, porque ahí como está en el detalle, la jabalina queda. No ves nunca la jabalina. No la ves directamente. Digo. Tendría que En, poderse gen- ver para saber que están ahí. en Y no cuando general, viene. esto, claro, yo te entiendo. En general, cuando es una sola jabalina, vos vas a ver que la jabalina es correcto como decís tú, aparece y enseguida se está conectando. Acá están como interconectadas las tres porque este es un espacio, ¿cómo es? Como que tiene una envergadura mayor esto. De todas formas, la Tierra, o sea, debería ser corroborada cada tanto de que todo esto está bien, ¿no? Como decís vos, porque si yo no lo tengo a la vista y por H por B algo se corta, yo ni me entero. Yo tendría que hacer mediciones periódicamente, por lo menos mínimamente la entrega de la obra, ¿no? Pero sí puede suceder que esta jabalina, si fuera una sola jabalina, en general una vivienda con una jabalina está bien. Sí puede suceder que este cabezal esté más acá arriba y vos tengas acceso, sí. Visualmente tenés acceso. Entonces puede ser que la De jabalina no hecho, se lo vea. habrás visto ¿no? Sí, En tu casa. Bueno. por eso me refiero. Que puede ser que la Sí, jabalina sí. esté, se vea o no Seguramente se es una vea y jabalina no pasa sola. nada. Sí, claro. Seguramente sea una jabalina sola, no sean varias jabalinas. Dale, gracias. Y esto va a depender de el tipo de suelo que haya, qué tan conductivo es, toda una cuestión que va a tener que analizar un técnico electricista. Pero bueno, nosotros tenemos que saber que en algún punto del edificio vamos a tener una situación como esta. Luego de por acá va a salir esto a nuestros tableros, ¿no? Una bornera de tierra en el tablero general y de allí a los tableros derivados, todo esto va a quedar cubriendo toda la instalación. Bueno, los interruptores diferenciales. En general, los interruptores diferenciales también son obligatorios dentro de la instalación. UTE pide que mínimamente se ubique un interruptor diferencial en la instalación. Después nosotros vamos a ver que eléctricamente vamos a tener que analizar cómo es nuestra instalación y ver algunas cosas. Yo ahora le voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes con los pocos datos que tienen, son capaces de responderla. El interruptor diferencial lo que hace es medir constantemente la entrada y salida de energía, y si detecta que hay una fuga a tierra, o sea, si en algún momento la energía que atraviesa este conductor y que sale hay una fuga, él detecta que hay algún escape de energía, lo que va a hacer es abrir el circuito de manera que la persona no esté expuesta a más de 30 mA. En general están calibrados para esos famosos 30 mA. Entonces, ¿qué sucede? Puede haber dentro de mi casa, y yo no lo sé, que no sé, que el microondas se dañó, que el lavarropas, porque es muy viejito, no sé, por H por B, algún contacto eléctrico entró en contacto con la chapa del artefacto, y puede llegar a haber una fuga a tierra que se va a través de la canalización de tierra y yo no me entero. Pero de todas formas, si yo en algún momento
hago contacto con esa carcasa de chapa de lavarropa que tiene una fuga, inmediatamente si está ese circuito está bajo un diferencial, se va a detectar esa pequeña fuga a tierra y el diferencial va a abrir el circuito de manera de que yo no llegue nunca a experimentar este pasaje de energía de 30 mA. Entonces yo de esa manera voy a estar protegido. Esto matemáticamente es la expresión de lo que sería lo que yo les estoy contando, no es tampoco para que se lo aprendan de memoria, ni mucho menos, simplemente para que sepan cómo es que operan estos aparatos, estos interruptores diferenciales. Ahora yo le pregunto, en mi casa yo puedo tener un solo interruptor diferencial, ¿no? Yo, por ejemplo, una vivienda común y corriente, 2, 3 dormitorios, yo le pongo un interruptor diferencial y ¿qué puede llegar a suceder? Y yo accidentalmente, no sé, estoy maniobrando con un aparato eléctrico en la cocina y hay una fuga a tierra. ¿Qué hace? Se te corta la El luz de toda la diferencial. casa. Se te corta la luz de toda la casa. Exactamente, me corta la luz de toda la casa. Va a venir mi hijo a decirme, ay, se cayó el internet, ¿qué pasó? Pero más de un rezongón, no. Bueno, voy a perder el Zoom, vamos a quedar, o mi hijo está en la cocina, imagínense, preparándose algo. Bueno, voy a quedar sin internet, pero más de eso, no, capaz que más de esa molestia no va a suceder. Ahora, si yo hago lo mismo, por ejemplo, en el aulario, yo pongo un interruptor diferencial en el tablero general del edificio y no, o sea, viene en la entrada y pasa algo. No sé, ustedes están en el salón X y el profesor conectando una computadora tuvo algún problema con la energía eléctrica. ¿Qué va a suceder en el aulario? En un caso así. Es pasar lo mismo. Se queda sin luz todo el aulario cuando en realidad tipo, el problema es en el lugar solo. No tiene mucho Claro, sentido. exactamente. Cuando el problema de pronto está relacionado a un aula, evidentemente a la persona que estaba maniobrando con este equipo eléctrico no le va a suceder nada, pero se va a cortar la energía eléctrica de todo el edificio, va a afectar a todas las aulas, a las circulaciones, al ascensor que eventualmente estarían usando, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de interruptor diferencial, en una vivienda usted dice mínimo tiene que haber uno y es lo correcto y puede llegar a ser una molestia, pero bueno, es lo mínimo que yo tengo para salvaguardar la integridad de las personas, pero en una instalación más grande, por ejemplo, el aulario, por ejemplo, una instalación de un edificio de oficinas, interruptores diferenciales pueden haber agrupando o interponiéndose en varios circuitos. Por ejemplo, en el aulario yo podría tener un interruptor diferencial que operara sobre ciertos circuitos del aula 01 y sobre ciertos circuitos del aula 02, sobre ciertos circuitos del aula 03. Quiero decir que pueden haber tantos interruptores diferenciales como operativamente sea correcto diseñarlo. Entonces, si yo tengo un problema de alguna fuga a tierra operando en la instalación eléctrica en un aula, ese problema no me va a arrastrar todo el edificio. Entonces, ustedes cuando diseñan la instalación eléctrica van a tener que pensar cuántos interruptores diferenciales o a cuántos circuitos cabe que estén bajo un diferencial. O sea que lo que les dé un diferencial mínimo de UTE puede convertirse en tantos como sean necesarios, operativamente sean necesarios. Sobre todo en edificios de este tipo, ¿no? Edificios institucionales o incluso edificios de oficinas. Piensen que ustedes tienen una cantidad de PCs y bueno, hay varias personas trabajando. No sé, imagínense un call center y de pronto hay alguien en la kitchenette que tuvo un problema, no sé, con la jarra eléctrica y se le bajó todo. No sería lo correcto, ¿no? La instalación eléctrica debería de tener varios interruptores diferenciales interpuestos en sus diferentes circuitos para que ese problema no fuera generalizado y aún así tener protegidas a las personas. Siempre va a estar la instalación de tierra artificial asegurando que todas las fugas que podrían haber en esa instalación también fueran a la tierra. O sea, están las dos cosas. Y el transformador de dilación es otro equipo que es un poco más sofisticado, es un equipo que está basado en un transformador que lo que hace es separar la continuidad eléctrica material en la instalación de un edificio. ¿Qué quiero decir con esto? Un transformador está compuesto por bobinados, entonces hay una bobina, un primario y un secundario. Entre estas dos bobinas hay una inducción magnética, pero no hay un camino material.
Entonces, si yo pongo un transformador de aislación y hago la instalación de ciertos sectores del edificio bajo lo que sería el secundario, ¿no? La energía entra por un lugar y sale por el otro del transformador, yo estaría aislando la continuidad eléctrica del edificio, pero no pondría en riesgo la salud de las personas. ¿Qué quiere decir? Si hay un lío aguas arriba dentro del edificio en otro sector, ese sector a mí me quedaría aislado a través de transformadores de aislación sin perder el suministro de energía eléctrica. Esto es porque no hay continuidad material en el transformador al tener un bobinado que no se toca. Entonces, por ejemplo, en lugares donde hay un alto riesgo humano, o en un bloque quirúrgico, en un CTI, donde las personas están conectadas a aparatos eléctricos, donde se está realizando una operación, etcétera, etcétera, se utilizan este tipo de equipamientos para proteger a las personas en vez de poner un disyuntor diferencial en el circuito. Porque, a ver, si yo pongo un disyuntor diferencial en un bloque quirúrgico, ¿qué me puede pasar? Si hay una fuga a tierra. Me Que quedo sin salte luz. y saque la luz. Claro, exacto. Y si tenía la persona con un monitor, un respirador, yo soy el médico, estoy operando, tengo un aparato de operación, me quedo sin luz. O sea, la persona no sufrió el pasaje de energía eléctrica, pero la persona también puede fallecer justamente por la Claro. ausencia de energía eléctrica. Entonces, en estos casos son muy, muy indicados. También justamente hace unos días por intercambio por otras cosas con Stephanie, lo decía de una manera un poco más complicada, pero el Ministerio de Trabajo en ciertas tareas, en ciertos espacios, creo que eran espacios confinados, pide también que se ponga un transformador de aislación. ¿Por qué? Para que no quede oscura en el espacio confinado, no quede sin energía eléctrica, pero a su vez no sufra ¿cómo es? Una carga a través de mi cuerpo y bueno, eso puede ponerme en peligro. Los transformadores de aislación no cambian la energía, ¿no? Yo voy de 230 volts a 230 volts o de 400 a 400. Yo no los estoy utilizando como se utilizan en las subestaciones para pasar de voltajes altos a voltajes bajos, ¿no? O de alto voltaje a bajo voltaje. No se utilizan para esto. Son 1 a 1, o sea, son 230 a 230 o 400 a 400, y simplemente aíslan por esa propiedad de que separar la continuidad eléctrica material en la instalación del edificio. Nada más para eso se utiliza. Pero Profe, bueno, sí. en situaciones como CTI, ¿no tienen algún grupo electrógeno o parecido? ¿O se llega a pasar eso? Sí, podría, o sea, en general lo que tienen son UPS para ¿cómo es? De hecho lo vamos a ver también en la última clase, tiene un UPS para los aparatos electrónicos, todo lo que fuera computadoras y todo este tipo de... Y también hay grupos electrógenos. Eso no quita que el grupo electrógeno, sea normal, o sea en tensión normal o en tensión bajo emergencia, que es a través del grupo electrógeno, se va a interponer siempre este transformador de aislación. ¿Entendés? A ti la energía al tablero del bloque te va a llegar por energía normal a través de UTE y por emergencia a través del grupo electrógeno, pero siempre a través de transformador de aislación. Sí, Que seguramente vas a poner uno por bloque. De acuerdo a cómo diseñes la instalación, vas a poner uno por bloque. bien. Pero siempre, o sea, no es que no vas a tener el riesgo de, como decís, que claro, está bárbaro, a mí me aísla, pero si el grupo de electrógeno se prende, me va a llegar igual. No, no te va a llegar. Ah, Bueno, ahí pasamos la parte de protección a personas y vamos a empezar a hablar de lo que son la protección de conductores. La protección de conductores se puede dar a través de varios elementos. Los más comunes, o los que eran antes más usuales, eran los fusibles, aunque hasta el día de hoy, ojo, en algunas instalaciones se siguen usando. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿No? Los fusibles, el principio del fusible, es intercalar un material que tenga un punto de fusión más bajo que el conductor, ¿no? Entonces, de esta manera, este fusible se funde
y abre el circuito. Entonces, que al final este fusible queda destruido, ¿no? Esto actúa como un elemento que se destruye. Si yo acá, vean que este es un fusible de cartucho, ¿no? Tengo un pequeño, un hilito acá de un material que resiste hasta tantos amperes, porque este acá dice 32 amperes. Bueno, entonces si yo tengo un pasaje de corriente superior, porque bueno, hubo un sobreconsumo y yo conecté muchos aparatos eléctricos, hubo un problema con un aparato eléctrico y llegué a los 40 o los 50 amperes, esto inmediatamente se va a fundir y va a abrir el circuito. Y yo para restablecer la alimentación eléctrica en ese circuito voy a tener que cambiar, ¿no? Cambiar este fusible por otro fusible que no esté ya utilizado. En general era muy empleado en viviendas, hoy no están permitidos. Este tipo de cartucho, algunos más robustos pueden verse aún en instalaciones industriales donde aún está permitido, porque tienen un poder de corte muy, muy rápido. La evolución, bueno, del tema de tecnología y bueno, el tema de costos de fabricación de implementos eléctricos ha llevado a que bueno, los interruptores termomagnéticos sean los que realmente utilizamos en prácticamente todas las instalaciones, salvo en cosas muy, muy particulares. Y los poderes de corte, cuando se requieren poderes de corte elevados, como por ejemplo en algunas instalaciones industriales, sí puede haber ciertos fusibles que están reservados a eso. La otra ventaja que tienen los termomagnéticos respecto a los fusibles, que es lo que vemos en la diapo siguiente que estamos viendo ahora, es que rápidamente yo puedo restablecer la corriente eléctrica, ¿no? Funcionan como un pestillo. Esto abre el circuito o salta el interruptor, como le decimos en la carga, y bueno, yo rápidamente puedo volver a restablecer la energía eléctrica inmediatamente que suceda ese evento, ¿no? Desconectando los aparatos, aislando este circuito, pero bueno, de alguna manera yo puedo restablecerlo. Acá yo tengo que directamente cambiar el fusible porque si no, no hay forma de que yo pueda restablecer la energía eléctrica rápidamente en el circuito de que se trata. Y bueno, estos son los que usualmente ustedes van a ver en las instalaciones, o los que deberían ver en las instalaciones, aunque estoy segura que muchos de ustedes en sus casas tendrán algún fusible tipo tapón, siempre tenemos alguna anécdota de algún compañero, pero estos son los que ustedes van a ver y hay unipolares, bipolares, tripolares y tetrapolares. ¿Qué quiere decir? Que cortan un polo de la instalación monofásica, o sea, con cortar uno, yo ya estoy cortando la circulación en el circuito y es suficiente en determinados casos. Los bipolares que cortan los dos, ay, este mouse está loco. Los tripolares que cortan los tres y los tetrapolares en el caso que yo tenga instalaciones trifásicas 400 volt con neutros, me corta todo. Estos equipos tienen un mecanismo de conexión y desconexión, que es con este pestillo, ¿no?, que tengo aquí. Se dispara y actúan tanto por calentamiento como por magnetismo, porque ¿qué puede suceder? Puede haber súbitamente un calentamiento repentino, ¿no?, del circuito, entonces si se calienta el conductor, sabemos que el conductor se daña, entonces se diseñan estos aparatos eléctricos para que si se superan un porcentaje de un 10%, 10 o 20% de la corriente nominal del interruptor, o sea que si yo tengo un interruptor que me protege hasta, no sé, 52 amperes, pero yo estoy teniendo circulando por el conductor un 10% más, o sea, 53, 54 amperes, a mí enseguida me levante para que no se sobrecaliente el conductor. Entonces, evidentemente se calculan para ese sobrecalentamiento visible. Y a su vez actúan por magnetismo. ¿Qué quiere decir? Que si por este dispositivo circula una corriente nominal brusca, ¿no?, que sea en el orden del 200 al 500% superior a la corriente nominal, esto quiere decir ya directamente hay un accidente, ¿no?, que se tocó uno de los polos, tocó con otro, hubo algún problema con algún aparato eléctrico que provocó este accionamiento. Bueno, este interruptor actúa por magnetismo porque tiene bobinas también en su interior y me abren el circuito de manera de vuelta a no dañar el conductor. Entonces, estas protecciones, recuerden que son protecciones de la instalación, o sea, en este caso del conductor o circuito eléctrico.
y se van a calcular para una corriente nominal establecida y que no se supere por ninguno de estos mecanismos esa corriente que pasa, ni para sobrecalentar el conductor, ni para hacer un cortocircuito. Esto está muy bien explicado en el marquicio, digo, mucho más detallado de lo que yo lo estoy diciendo acá en la clase, por los minutos que disponemos, y evidentemente también el leer les va a ayudar a fijar las ideas, pero básicamente vean, esto es todo un conjunto de chapitas, de resortes, de bobinas, etcétera, que son los que logran abrir este pestillo, pero como yo les decía, en este caso, subsanado el problema que causó ese sobrecalentamiento o ese cortocircuito, yo voy a poder restablecer la energía eléctrica en el circuito rápidamente. Desconecto el aparato eléctrico que ocasiona ese problema y levanto y abro el circuito nuevamente y eso ya puede estar funcionando otra vez. Y el conductor no fue dañado. Esa es la idea, ¿no? Que el conductor no llegue a dañarse nunca por ningún mal funcionamiento de un aparato eléctrico que esté conectado. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos calculado el conductor de cobre, ¿no? De 3×10? Y yo ahora tengo, si yo tuviera que calcular una protección para aquel conductor, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía una corriente que circulaba de 52 amperes? Yo había elegido un conductor de 10 amperes cuya corriente nominal era 64 amperes y no los 52. O sea, yo tengo 52 de intensidad en nuestra línea y el máximo que puede permitirse en un conductor de 10 milímetros. Entonces yo luego tengo llaves termomagnéticas para distintos amperes, ¿no? De 10, de 16, de 20, 25, están normalizadas. De 50, de 60, 63, 75. Yo tengo que seleccionar un interruptor termomagnético para proteger ese conductor, ¿no? De 60 a 63 amperes para proteger el conductor de 10 milímetros, porque si yo selecciono algo que me haga superar esta corriente máxima admisible, en realidad voy a estar dañando como es el conductor. Si yo elijo un conductor menor, o sea que me está seteado en los 52 amperes, mis cargas van a funcionar, aunque, o sea, mi conductor, recuerden que se resiste una 64 amperes. O sea, yo acá tengo que ver realmente cuál es el que selecciono para que me proteja a mí el conductor y que además me permita que funcione el aparato eléctrico y que se consuma sus 52 amperes. Entonces yo probablemente voy a estar seleccionando uno de 63. ¿No? Yo con 63 cumplo que alimenta mis ascensores y consumen 52 amperes y no va a haber problema con la resistencia que tiene mi conductor. Si yo quisiera ser más conservadora, podría elegir incluso uno de 60. Yo con uno de 60 amperes estoy protegiendo mi conductor, nunca voy a llegar a los 64 amperes, que es el máximo que puede circular a través de conductor de 10, y a su vez voy a tener los 52 amperes que requieren mis ascensores. ¿Se entiende? O sea que el indicado para proteger este conductor de 10 milímetros que alimenta el tablero de los ascensores puede ser tanto el de 60 como el de 63. En cualquiera de los casos yo voy a estar respetando el consumo de energía de los ascensores y no voy a estar superando la intensidad máxima de corriente que puede circular a través de ese circuito. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Esto contesta, creo, lo que preguntaba el compañero, ¿no? Bueno, está, pero si no se va a dañar el conductor, ¿no? No se va a dañar porque yo voy a calcular mi interruptor termomagnético para que no se supere nunca estos 64 amperes. ¿Bien? Siempre sobrando, siempre que no quede justito. Ahí va. O sea, no tendría que quedar justo digo, nunca podría ser menor de 52 amperes porque si no yo en cuanto conecto y los ascensores o funcionen los tres juntos, algo va a suceder, ¿no? Está claro que no, se va a abrir el circuito. Claro. En este caso hay bastante distancia entre esto y esto, ¿no? La disyuntiva es bastante fácil. Yo tengo que elegir algo de más de 52 amperes, pero de menos de 64. Y como las normalizadas son estas, ¿no? Que están acá, yo voy a estar entre este y este.
Si yo elijo de 50 amperes, evidentemente cuando se prendan los 3 ascensores, el circuito se va a abrir, los ascensores Algo no va a van a pasar. funcionar. Exacto, entonces eso está mal. Ahora, si yo me digo, ay, voy a poner, como lo que acá no está bien el concepto de que de más está bien. Si yo pongo uno de 75, el ascensor va a funcionar. Evidentemente estoy superando la energía perdón, la corriente eléctrica que puede pasar en el circuito. Entonces yo no voy a estar protegiendo el circuito si pasa algo, ¿no? Si hay algún problema de sobrecalentamiento Ujú, o un cortocircuito. O sea que nunca podría poner esto. claro, Entre estos dos está mi elección. Y se razona de sí, esa manera. ¿Bien? bien. Bueno, igual esto ustedes después van a ver que ahora parece todo muy etéreo, muy teórico. Si hacen alguno de los ejercicios, que creo que está bastante bien desarrollado también en los cuestionarios de autoevaluación, lo van a poder ver mejor. Recomiendo también leer Marquisio porque explica mucho más detallado y bueno, escrito uno lo puede ver diferente, ¿no? Escrito y leyéndolo, estudiando uno lo puede fijar diferente. Y después cuando ustedes les toque en trabajo final de carrera, hacer que está en el marquillo muy bien explicado, hacer su planillita ¿cómo es? De cálculo de conductores, los circuitos, lo que fuera, todo eso tabulado, ustedes van a anotar la corriente que pasa por el circuito, lo van a calcular por los 3, van a elegir cuál es, etcétera, etcétera. Todo los va a llevar a Mariela, que les cierre esa perdón, planilla. te Sí, hago una consulta. ¿El sí, conducto al final era de 10? Porque me quedó como la idea de que por ser interior al final no era de 10, era de 16, pero capaz que es ahí otra va. parte del ejercicio y Estamos, me no, 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 confundí. no, ¿Terminó en 10? no, está bien, está bien. Nosotros vamos a suponer que lo calculamos bien en 10, pero en realidad sí el conductor es de 16. El Ah, o correcto, sea, digamos, si el hubiese que va seguido la dentro del continuidad del canalizado, ejercicio. exacto, exacto. Igual es el mismo razonamiento. Yo tendría que, siempre voy a tener 52 amperes, voy a tener que buscar la intensidad máxima que puede soportar ese conductor dentro de la canalización, el de 16, y elegir acá dentro de las llaves termomagnéticas normalizadas. El procedimiento es exactamente el mismo. Siempre, siempre, siempre. Acuérdense que la protección termomagnética es una protección de la instalación, por lo tanto protege el conductor. La de las personas serán otras y ahora después vamos a ver que las del edificio son otras también. Bueno, por otro lado vamos a tener que en algunos casos dentro de nuestro edificio proteger algunas instalaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, existen varias posibilidades, están los contactores, están los disyuntores, el contactor disyuntor y hay, aquí están listadas algunas aplicaciones típicas de estos equipamientos, tienen este aspecto, vean que son bastante similares, son modulares, ¿no? Como para que entren en los rieles DIN que tienen nuestros tableros, digo bien, al lado de donde están los circuitos eléctricos, interrumpiendo los circuitos eléctricos. Y sirven para comandar motores. Por ejemplo, un contactor consta de una bobina y un conjunto de contactos fijos y otros que también son móviles, que la bobina actúa en el cierre y apertura de contactos. Es con la misma lógica capaz que la llave termomagnética. Tiene una cierta bobina que genera una inducción magnética que actúa sobre una chapita de otro metal que es más sensible, que abre o cierra el circuito de acuerdo a lo que yo necesito. El disyuntor también puede cerrar o abrir varios contactos de acuerdo a la corriente que pasa cuando sobrepasa un cierto nivel que yo me establecí para protegerlo. Y hay del tipo como dice acá, bimetálicos o termomagnéticos. O sea, el bimetálico, lo explica muy bien Marquisio, son dos metales que tienen diferente coeficiente de dilatación, que están juntos. Entonces, el que tiene menos resistencia a la dilatación arrastra al otro y abre ese circuito. Si está en posición normal, está circulando corriente. Si está en posición de apertura, este circuito está abierto, entonces no permite el pasaje de corriente. Y también me permite proteger los motores ante un sobrecalentamiento o actuar sobre un caso de cortocircuito. Y el contactor disyuntor es una combinación de un contactor, que es lo primero, que actúa como cierre o apertura de contacto simplemente,
y un disyuntor, que es el que protege realmente contra o hace las funciones de protección termomagnética en el caso de los motores. Pueden haber separados. En los contactores incluso ustedes pueden utilizarlos para comandar motores a distancia, ¿no? Al abrir y cerrar circuitos, capaz que lo han visto usualmente en edificios, a través de botoneras ustedes pueden comandar desde este lugar un motor de, no sé, una bomba de riego que está ubicada en el terreno en un lugar mucho más distante. Yo lo puedo operar eso dentro del tablero a través de un contactor simplemente con un botón. Entonces, aplicaciones típicas para el accionamiento y protección y comando de los motores, por ejemplo, son las electrobombas de elevación de agua, los comandos de luces de automáticos de escalera, los comandos de motores en general, comandos de tableros, subsectores de tableros en edificios a través de contactores, ¿no? Que yo tengo esa botonera y puedo apagar o cortar el circuito si hay algún interés en particular de hacerlo de cierto sector. Eso es muy común en la industria o en edificios muy, muy complejos. Y de esta manera yo puedo operar a distancia, abriendo y cerrando circuitos. Y a su vez, con los disyuntores, protegerlos contra cuestiones de problemas de magnetismo térmico, ¿no? De sobrecalentamiento o de cortocircuito. Entonces ustedes van a ver este tipo de, ¿cómo es? Este aspecto, este tipo de implementos adentro de un tablero. Esto es simplemente para que ustedes sepan que existen, que deben ser incorporados dentro de la instalación. Evidentemente esto lo va a hacer un técnico electricista, no lo vamos a hacer nosotros como arquitectos, pero tienen que saber que dentro de un tablero eléctrico y dentro de la instalación van a aparecer estas cuestiones de protección y comando de motor. También nosotros tenemos que prever para el arranque del motor arranques de motores suaves o arranques de motores. Aquí están los diferentes tipos de, ¿cómo es? Los diferentes tipos de arranques de motor. Porque, ¿qué pasa? Cuando un motor arranca, o cuando se pone en marcha, inmediatamente al arrancar consume una corriente nominal que es entre 3 y 7 veces superior a la corriente normal, digamos. Cuando arranca, súbitamente consume más y luego llega un momento que se estabiliza. Esto sucede así en todos los casos. Entonces, si yo no preveo algún tipo de arranque de este tipo, estrella triángulo, mediante autotransformador, arrancadores electrónicos o arranques suaves o variadores de frecuencia, y esto es muy común que se olviden en las instalaciones, en la vida real estoy hablando, no de ustedes, que se olviden en la instalación de motores de bombas de incendio, por ejemplo, lo que va a suceder es que si yo diseñé el conductor para una corriente nominal normal, al arrancar el motor, si yo no preveo un arranque de alguno de estos tipos, el circuito se va a abrir, o sea, no va a funcionar. ¿Me explico? No va a funcionar la bomba. Entonces yo tengo que prever en el caso de bombas de incendio, recuérdenlo, digo, porque es algo como que quedan dos subcontratos diferentes, el eléctrico y el contratista de incendio, entonces esa cosa queda ahí como en la nebulosa de si lo pone tú o lo pone el otro, y bueno, cada subcontrato va con su tarea y trata de no meterse en la cancha del otro. Si ustedes no prevén que tenga el motor de la bomba un arranque de este tipo, bueno, van a tener problemas con la instalación. Y además tengo variadores de frecuencia, este último tipo, que dice que permite además controlar la velocidad de dicho motor, que por ejemplo, en el caso de, vamos a verlos en ascensores, pero sobre todo en ventiladores de extracción, en alguna bomba, en unos casos tipo de bomba, yo puedo a través de variadores de frecuencia modular las vueltas que da el motor y hacer que consuma más o menos energía. En los ascensores más modernos es muy típico de verlo, o en las escaleras mecánicas, algo que ustedes manejan de manera cotidiana, funcionan con variadores de frecuencia que hace que, bueno, de pronto, mientras que están en una posición en donde no están circulando personas, se muevan muy lentamente y cuando realmente las personas están usándolo, ahí empieza a tener la frecuencia o las vueltas del motor que sea necesario para mover esa instalación. Lo que quiero que se queden en la cabeza es que es muy importante prever el arranque de motores, porque la corriente nominal de arranque es muy alta y puede dañar la instalación.
o si la instalación está diseñada con sus protecciones adecuadas, puede directamente abrir el circuito y no funcionar el motor, lo cual sería un problema, que se hace mediante algunos de estos dispositivos que no vamos a profundizar exactamente en qué es, que pueden, al que le interese, digo, yo les puedo buscar literatura o pueden encontrar en el reglamento de UTE incluso algo más, más técnico para leer, pero es fundamental que esté previsto esto y sobre todo tienen que pensarlo cuando lean, ¿no?, las memorias, si a ustedes les toca en algún momento estar en una obra, por ejemplo, de que esto esté contemplado en su contrato, sea sobre todo en instalaciones de incendios, si no está de parte del que suministra la bomba, suministrarlo con un arranque de este tipo, que en la instalación eléctrica el electricista lo prevea, porque ahí incluso hay un match entre ¿cómo es?, especialidades o asesores, ¿no? Porque el instalador eléctrico tiene que saber cuál es el consumo de la bomba para hacer la alimentación correcta al tablero de bombas, ¿no? Si la bomba consume X kilowatt, bueno, que tenga un conductor adecuado que alimente un tablero para que se puedan poner todos estos dispositivos de arranque de la bomba y que todo funcione bien. Entonces ahí en esa conexión, donde están las zonas grises, por decirlo de alguna manera, es donde ustedes tienen que hincar el ojo y ser bastante cuidadosos de que estas cosas estén contempladas. ¿Se entendió lo del tema de protección y arranque de motores? ¿Y cuál es el sentido de hacerlo de esa manera? Profe, ahí los guardabarro también entrarían, ¿no? ¿Los qué? Guardabarro, que son, Guardabarro. claro, entiendo que son como una protección que tienen los motores. Mira, no, Tipo, no lo conocía no lo conocía con ese nombre, pero puede ser, sí, puede ser, sí. Incluso el cosas de otro día, panadería. Sí, en sí. la normativa que estábamos, que justo Stephanie me comentaba, el transformador de lesión, no me acuerdo, no lo mencionaba específicamente, lo mencionaba de una manera que ahora no recuerdo después si Mm, tengo a mano el documento se los puedo mostrar. O sea, te decía que necesitabas hacer tal cosa, lo cual te llevaba a que tenías que poner un transformador de lesión. Con ese nombre yo no lo escuché, pero puede ser alguno de estos. Puede ser claro, otra manera de llamar alguna de estas cosas que están por acá. Lo voy a sí, buscar. Lo voy a buscar porque digo, siempre es bueno aprender a alguien. sí, sí. Bueno, por último, vamos a ver lo que es la protección en los edificios. La protección de los edificios es un método, digamos, por el cual nosotros tenemos protegidos los bienes, muebles o inmuebles y todas las instalaciones que hay dentro, ubicados dentro de este bien inmueble, frente a lo que podrían ser descargas atmosféricas. Entonces, lo principalmente lo que nosotros nos vamos a encontrar son con los sistemas de protección contra descargas atmosféricas o esta es la sigla, o los queridos pararrayos. Los pararrayos lo que hacen, al igual que la tierra artificial, es favorecer y controlar la descarga de un rayo, o una corriente eléctrica que se suscita o se genera en la atmósfera, y conducirla a través de un sistema hasta el terreno donde se distribuye, y esto de alguna manera anula los efectos negativos que podría tener su instalación del edificio, de manera de no dañar la instalación eléctrica, y está diseñado con un conjunto de cabezales, puede ser uno o más de uno, dependiendo del tipo de cabezal que se utilice y la norma, ¿no?, bajo lo que se calcule, conductores de bajada o descarga en el terreno mediante una tierra artificial, y lo que dice acá, que es muy importante, estableciendo un sistema equipotencial en el edificio, que quiere decir que todos estos vástagos o mástiles se vinculan entre sí para hacerlo equipotencial, eso es lo que quiere decir, para que tengan todas las mismas cargas y distribuyan de manera homogénea dentro del terreno. La ausencia de un pararrayos, ¿qué puede ocasionar ¿cómo es? En mi instalación? Bueno, que una gran descarga atmosférica de muy alto voltaje se conduzca a través de los conductores eléctricos del edificio, lleguen a los aparatos y los destruyan. Si cae un rayo en una casa, por ejemplo, se puede caer frita la heladera, puede caer muerto seguramente el módem, ADSL, las primeras cosas que cante, bombas si los hubiera, o sea, se puede llevar una cantidad de aparatos eléctricos.
Y esto es una manera de tratar de asegurar de que el camino material de ese rayo sea el más conveniente, sea el pararrayos y no la instalación interna del edificio. Y está diseñada para eso. También un rayo, sí, decimos. ¿Hay algún radio en el que funcione el pararrayos? Porque por lo general hay varios edificios, no sé, cerca de mi casa hay una iglesia en la que hay un pararrayos y yo me pregunto si se construye un edificio, si eligen poner un pararrayos o bueno, está la iglesia a media cuadra que ya tiene pararrayos. Bueno, es una muy buena pregunta y yo te diría que no hay una respuesta correcta a esa pregunta. Se tiene que analizar el caso a caso. E incluso las empresas que instalan pararrayos ponen en algún lugar por aquí, ponen contadores de rayos. O sea, ponen aparatos que cuentan la cantidad de veces que ha habido una descarga atmosférica y se generan estadísticas. Se pueden generar estadísticas de zonas, ¿no? Tal zona pasó acá y bueno, y generar eso. El radio de acción de un pararrayo, o sea, del vástago se calcula, no lo calculamos nosotros, lo calcula el electricista o en este caso el especialista en pararrayos, que es un electricista que se ha dedicado, o las empresas instaladoras que se han dedicado a eso. Entonces, ¿cuántos tengo que poner yo para proteger mi edificio? Y si yo es por estar acá, póngale que está en mi edificio, yo tengo mi casita pegada acá, ¿estoy protegido o no? Es algo que yo no aseguraría ni por sí ni por no. Yo cuento experiencias, digo, personales. Hubo hace un tiempo, no mucho, una tormenta bastante compleja. Yo no sé si no fue en 2024 o 2023, pero hemos tenido eventos bastante adversos climáticos, entonces no logro precisarlo. Yo vivo enfrente de un hospital que evidentemente tiene protección por pararrayos. Y bueno, y en ese caso lo que quedó muerto fue la TV cable. Y se ve que a través ¿cómo es? De la conductores de TV cable entró, bueno, murió. Y yo llamé a la empresa de TV cable en su momento y me dijo, sí, está al lado, sí, ya tengo 3 o 4 codificadores para cambiar. O sea que en mi manzana por esa tormenta, varios codificadores habían sido dañados porque había entrado por el cableado de la instalación de esta empresa o Equitar, lo que fuera, y había ingresado a los domicilios. Ustedes Claro, dirán, bueno, ¿y qué pasó con que el pararrayo de enfrente no sirvió? Y no alcanzó. Capaz que si en nuestra manzana hubiese habido un edificio que tuviera un pararrayo, capaz que alguno se podría haber salvado. Ahora, en general las viviendas para rayos, bueno, vas a ver que se coloquen. Viviendas individuales estoy hablando, ¿no? no, mirá. Claro, yo Ahora, en preguntaba, edificios en altura, yo qué sé, la torre de Antel tiene un pararrayos muy típico que si vos lo mirás, lo ves, ¿no? Maite, no te interrumpí, decime. no, preguntaba porque tengo una iglesia a una cuadra y siempre que tipo retumba todo el piso en las tormentas porque caen, o sea, como que se los lleva todos los rayos la iglesia. Es altamente probable porque vieron que en general las corrientes eléctricas tienden, en un evento de tormenta, ¿no? Las cargas eléctricas que hay en la atmósfera tienden a buscar el camino material más fácil y los elementos que destacan en altura o en conductividad, en este caso, van a ser los elegidos para ir a descargar hacia la Tierra. Entonces, en casos de tormenta les dicen, ¿no? Que no estén en áreas expuestas, porque ustedes se transforman ustedes en el vástago que conduce esta tierra. Entonces, probablemente esa iglesia domine sobre ese lugar, así, sobre esa zona, ¿no? Por su tamaño, y pueda llegar a ser el pararrayos de esa iglesia la que efectivamente haga la descarga a tierra. Ahora, si nosotros tenemos un edificio, estamos estudiando un edificio, ¿no? Tenemos un edificio institucional donde de pronto hay muchas computadoras, donde se manejan datos importantes, donde hay mucho equipamiento eléctrico, donde hay muchos aparatos eléctricos que podrían ser dañados o electrónicos, ¿no? Etcétera, etcétera, sería algo a analizar y sería apropiado establecer una protección por pararrayos para que justamente ninguno de esos aparatos eléctricos sufriese daño. Entonces, ustedes me dicen, pero justo el que está pegadito tiene protección de pararrayos, y yo diría, no confiemos en que nuestros aparatos eléctricos tan preciados están protegidos por el pararrayo al lado, porque además
deben llevar mantenimiento. También es algo que la empresa que ponga los pararrayos tienen que ir, tienen que medir si las tierras están bien, si no hay ningún conductor que esté dañado para ser sustituido, cuánto es medir, ¿no?, la resistencia del suelo. O sea que realmente eso, el día que ocurra la tormenta, esté operativo y funcione. Porque la verdad es que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar hasta que se produzca el evento. Y después que se produce el evento ya es demasiado tarde. Entonces, bueno, tiene que ir periódicamente la empresa a verificar que todo esto está funcionando en orden, que todo el cableado está correcto, que la medición de tierra es correcta, etcétera, etcétera. Hay distintos tipos de cabezales que se basan en distintos principios de ionización del aire. La ionización del aire lo que pretende es atraer las cargas eléctricas hacia ese sector y que no se vayan hacia otro lado. La selección y el tipo de radiación del cabezal se calcula en base a la altura que tiene el mástil, a la altura del edificio y los edificios circundantes, un poco tomando la inquietud de la compañera, a la velocidad de vientos de la zona, al grado de protección que tiene que tener el edificio. Por ejemplo, yo les hablaba de este edificio, ¿no? Que el ejemplo de un edificio que tuviera muchos aparatos electrónicos, eléctricos valiosos y bueno, que fuera muy, muy difícil su pérdida o su pérdida implicara gastos económicos importantes o incluso problemas en el trabajo mismo que hace el edificio, las mediciones o lo que fuera. Bueno, es algo a considerar. Las estadísticas de tormentas eléctricas en la zona, yo les decía, las empresas colocan en general contadores de pararrayos y tienen como un mapa de la ciudad y más, ¿no? Más regional de dónde ocurren los eventos de tormenta. El tipo de estructura del edificio, si nosotros tenemos un edificio en hormigón armado, es una cosa, si nosotros tenemos un edificio de estructura metálica, evidentemente va a ser otra. Y el radio de acción de un pararrayo que puede oscilar, bueno, entre 40 metros y 120 metros, dependiendo de una cantidad de parámetros que nosotros no dominamos especialmente. El método más usado actualmente, porque hay varios libros y varias escuelas, digamos, es el método de la esfera rodante, que está establecido en la norma IEC, que es la norma eléctrica internacional. El método de la esfera rodante, y yo no sé si tengo fotito de eso acá, justo no tengo ninguna foto de lo que ocasiona, digamos. El método de la esfera rodante dice que una esfera de 25 metros de diámetro rueda, yo la hago rodar en la azotea del edificio y en ningún punto debería tocarme el edificio. Entonces eso lo que me produce son muchos pinchitos de este tipo, ¿no? En el borde del edificio. Imagínense como que yo tiro esa bola y bueno, en ningún momento que la bola rodando tiene que tocarme el edificio. Entonces me va a dar como resultado muchos vástagos de estos dentro del edificio con correspondientes descargas. Después hay que unirlos para que tengan una descarga equipotencial, etc. Es distinto de pronto que el método o la lógica con el que se calculó el pararrayos, la más típica punta, la punta Franklin, estos que tienen un solo vástago alto en el edificio. Que ojo, también funcionan, ¿no? Tienen que calcularse de acuerdo a su norma y también tienen su correlato técnico y su correlato físico. Repito que ahora capaz que el método que más está promoviendo su uso, si quisiera decirlo de alguna manera, sobre todo desde Facultad de Ingeniería, es el método de la esfera rodante. Por eso se van a encontrar con edificios, yo les voy a mandar una fotito en el foro, donde van a ver que hay mucho palito, 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 que si ustedes tienen ojo entrenado, les llama la atención 20 segundos, pues después como que lo pierden. Y una persona común y corriente, capaz que al menos cuando le diga, mira eso que extraño, no se va a dar cuenta. Esa es la verdad. Yo mandé una Bueno, foto recién sí, al chat de a ver. tengo un complejo acá de viviendas que es una antena con muchos palitos chiquitos arriba. ¿Eso es un pararrayo? Pues me Y llamó la atención. aparentemente sí, por lo que Ahí yo va. puedo ver, sí. Es Claro, un pararrayos, sí. estoy en Brasil y acá al lado tengo un complejo y tiene una antena justito estaba mirando para el costado y la miré. Aparentemente, por lo que es la punta, Sí, por la aparenta ser un punta pararrayo. me Por dio la la impresión. punta. Ahí va. Por la punta aparenta ser un pararrayo. Espérate que voy a volver a compartir. Bueno, ¿se acuerdan que retomando el ejercicio y como para finalizar la clase ahora, para ver el tema de canalizaciones, bueno, nosotros calculamos la sección del conductor, de acuerdo a los 3 criterios, nos quedamos con 1,
sea, con el más desfavorable, por decirlo de alguna manera. Luego vimos las reglas para calcular el conductor de neutro y el conductor de tierra. Y ahora lo que nos faltaría es calcular la sección del conducto necesario para canalizar dichos conductos. En el primer escenario, todavía confundidos con los 10 milímetros, ¿no? Todavía pensando que estábamos haciendo las cosas bien. Entonces, vean esta fotito, porque esta es muy, muy ilustrativa. Este es el edificio de la Torre de los Profesionales. Y ustedes vean, que también lo mencionó Estefanía en la primera clase, lo que es la montante, ¿no? La montante de conductores que van en este sector del edificio. Vean acá los cañitos rígidos, la cantidad de cañitos que hay. Probablemente, en este caso son PVC rígidos de distintos diámetros, probablemente el que yo puedo utilizar para, ¿no?, el conductor del edificio sea uno bastante grande, porque acuérdense que son 10 milímetros y hasta allá arriba de la azotea. Entonces yo también puedo utilizar, acá hay unas, ¿cómo es? Unas escalerillas, también puedo usar como un montante de escalerillas, pero en el caso de, estos son alimentación de oficinas, ¿no? De cada uno de los medidores que hay en el tablero de medidor, de la oficina 1, 2, 3, bla, 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 va a salir un conductor de PVC que me va a llevar a alimentar el tablero de la oficina. Y pónganle que un conducto, perdón, donde van a estar los conductores para alimentar el tablero del ascensor que está allá arriba del todo. Entonces yo voy a tener tablas también, la tabla esta, por ejemplo, dice conductores en conductos aislantes, donde me dicen la cantidad, ¿no?, de conductores que yo tengo, de circuitos, ¿no? Perdón, entran por la izquierda. El diámetro de la sección en milímetros del conductor y la cantidad en vertical de conductores de esa sección en milímetros que pueden convivir dentro de la canalización. Entonces, por ejemplo, yo tenía de 10 milímetros y si yo me muevo hacia la derecha, yo veo que por una canalización de 16 milímetros en PVC me puedo poner un conductor, me sirve. Por una canalización de 20 mililitros puedo poner 2, tampoco me sirve. Por una de 25 puedo poner 3, no me sirve. Acuérdense que yo tenía 5 conductores, los 3 de las fases, el neutro y la tierra. Recién acá, la de 32 milímetros, me admite poner hasta 6 conductores de 10 milímetros. Esto está normalizado ¿para qué? Para que pueda estar el conductor adentro de la canalización, para que pueda disipar energía térmica sin dañarse, o sea que la mayor parte del conductor es aire y la menor parte es sección de cobre, y ustedes fácilmente a través de esto lo pueden ver. Si lo quisieran calcular a mano, ¿no?, si no existieran esas tablas, lo pueden hacer, calculando la sección de los 6 conductores que van en milímetros, el espacio que ocuparían y pensando que el 60% de ese canalizado tendría que ser aire. Entonces, bueno, y el 40% tendría que ser dedicado a los conductores. Igual pueden llegar haciendo números, pero bueno, por suerte existen las tablas para hacer eso. ¿Se entiende cómo la selecciono? Arranco con el cableado y me muevo hacia la derecha hasta encontrar el número de conductores que yo tengo, o superior, ¿no? En este caso, puedo meter 6. Yo tengo 5 de 10 milímetros. También, y esta otra tablita que tengo acá, y esto no es para el caso particular, está también en el reglamento de baja tensión de UTI y en las tablas, yo lo voy a verificar si no lo subo, que está en la bibliografía. Yo puedo llegar a tener circuitos diferentes en coexistencia dentro de un mismo canalizado. Acá, por ejemplo, esto me lo tabula UTE. Me dice que en un circuito de 25 milímetros puedo tener hasta 2 circuitos, que quiere decir, por ejemplo, si yo tengo 4 tomas corrientes en la pared y los separo en 2 circuitos independientes, yo por un mismo canalizado de 25 milímetros podría llegar a poner 2 circuitos coexistiendo, siempre que me cumpliera, ¿no?, con el mencionado de los conductores, con esta tabla anterior, puedo tener 2 circuitos coexistiendo. En uno de 32 puedo tener 3, en uno de 40 puedo tener 4, en uno de 50 puedo tener 5. Esto eventualmente podría ser necesario en algún caso, o en algún caso no. Que yo pudiera necesitar, porque estar justo o por lo que fuera, de utilizar un mismo canalizado para tener 2 circuitos diferentes. Bueno, de esta manera yo llegué a calcular
totalmente, digamos, ya tengo mi conductor, ya tengo mi canalizado, ya tengo resuelto la alimentación de ese tablero en planta alta. Canalizados, hay de PVC, hay en hierro flexibles, ustedes vean acá esta foto, ¿no? De distintos tipos de canalizaciones, también vimos fotos de instalaciones en la clase 1. Hay distintas maneras de hacerlo. Si yo lo hago en vez de en PVC, como lo hice acá, ¿no? Que dice conductor, unipolar, aislante en mediano, unit y en PVC. Si yo lo hago con canalización de hierro, acá yo lo tengo en pulgada, yo voy a buscar en esta misma tabla y voy a llegar a que necesito un caño de hierro de 1 1/4. Entonces, dependiendo si yo mi canalizado va a ser en PVC o va a ser en hierro, yo tengo que ir a la tabla correspondiente. Y aquí hemos terminado increíblemente terminé hasta las y 53. ¿Se entiende cómo se calcula la canalización? O sea, básicamente es ir a ver en una tabla que puedan coexistir la cantidad de conductores que yo tengo acá expresada acá abajo, que era mi circuito eléctrico. ¿Esas ¿Entendió? tablas las podemos tener el día del parcial? Todo lo que se necesita, digo, no hay material accesorio que ustedes consulten más allá de la pantalla. Si se les pide, pónganle que en el ejercicio yo les pidiera calcular el conductor metálico calcular el canalizado metálico para el siguiente conductor, esta tabla aparecería. Si se me ocurriera plantearles ese ejercicio. Tata. ¿No? O sea, nadie se va a aprender de memoria una tabla de eso. Sí, no. Las tablas son tablas. Sí, las tablas son tablas. E incluso es más, las fórmulas también están. Aunque ustedes verán, son 4 fórmulas las que usamos, ¿no? Las que usamos realmente para calcular algo, ¿no? 3, si se quiere, porque dependiendo de si es monofásico o como eso, o trifásico. Nada. Igual se las vamos a escribir. Lo importante en este caso no es acordarse la fórmula de memoria, sino saber las unidades que van dentro de la fórmula, si la potencia va en watt, no va en kilowatt, entonces si yo tengo 3 kilowatts, tengo que poner 3000 watts, las distancias van en metros, qué se lee la caída de tensión, o sea, el 3% de qué o el 5% de qué, o sea, no equivocarse en esas cosas. Eso sí serían errores de pronto de aplicación y conceptuales. La fórmula está ahí. De hecho, digo, tampoco es algo que a mí me interesa que se aprendan de memoria. Siempre van a tener apuntes o algo y se van a manejar. En la vida real se van a manejar, ¿no? Con planillas Excel y computadoras y siempre van a tener la información a la vista. No es la idea aprenderlo de memoria, ni mucho menos. No entendí esta última parte, cuando pasaste a esta última tabla. Acá yo calculé, en esta, la canalización para este conductor que yo calculé, la canalización en PVC, y acá hice lo mismo para hierro. En la de PVC, acordate, son 3, 4, 5 conductores de 10 milímetros. 10 milímetros, me voy hacia la derecha, este no me sirve, este no me sirve, este no me sirve, me sirve este. Entonces yo voy hacia arriba, yo tengo que tener un conductor de PVC de 32 milímetros. En la de hierro, lo mismo. Tengo un conductor, 3 conductores, 4 conductores, 5 conductores. Yo me muevo, son de 10. Me muevo hacia la derecha hasta encontrar alguno donde entren esos 5 conductores. Es este. Entonces yo voy a tener un caño de hierro de 1 1/4. ¿Se entendió? Sí, Ahora sí. perfecto. Gracias. Que es muy sencillo. O sea, hagan los ejercicios porque tienen que tener la mecánica. O sea, lo que hay que aprender es la mecánica, no los valores, ¿no? Y conceptualmente, qué es lo que va en las fórmulas y a qué quiero llegar. Si yo sé de dónde parte y a qué quiero llegar, el proceso va a ser más fácil. Si yo no tengo ni idea, puedo mirar esta tabla 3 horas y no voy a saber ni para dónde agarrar. ¿Se entiende? O sea, si ustedes aprenden la mecánica, la tabla va a estar, no se preocupen. O va a estar en el reglamento de detención de UTE, o va a estar en el repartido, o va a estar en el ejercicio que se les plantee. Y si no, ustedes van a saber también dónde buscar. Y siempre, digo, van a tener sus apuntes del curso, etcétera, etcétera. Bueno, dejo de Y para compartir. esta última tabla, lo de la Ay, cantidad está- de sí, conductores en cada, ¿cómo es? sí.
La cantidad en cada de canalización, sí. ¿es la misma? Porque esas Para están que pulgadas, ¿no? Ah, no, esto mira. me decís, ay, 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 se me viene el eco. Acá está tabulada la cantidad de canalizaciones de acuerdo a la sección en milímetros, perdón, la cantidad de conductores de acuerdo a la sección en milímetros que yo calculé que pueden haber dentro de un canalizado. Yo necesito un canalizado, en este caso de hierro, donde entren 5 conductores de 10 milímetros. El que cumple eso es este. En este yo no puedo meter 5, puedo meter 4. Yo también podría meter este, ¿no? Que puedo meter 10, pero sería un despropósito. O sea que el adecuado para mí, para para este circuito, es este. Si lo hago en hierro, si lo hago en PVC, tengo otra tabla y es de 32 milímetros. Por lo general, las secciones en PVC se hablan en milímetros y la de hierro en pulgadas. Eso viene de una vieja costumbre que no, este, Claro, pero la no ha otra cambiado. tabla, la que te marcaba, que por ejemplo, lo que nosotros dijimos, para 32 milímetros, puedo Mm, poner tres esa- círculos. no te entendí. Para 32 milímetros puedo poner. No, la otra tabla, la de los que Ah, la estaban de los circuitos en coexistencia. arriba, esa. Esto es simplemente para que sepan que puedo poner tres circuitos, o sea, 3 alimentaciones diferentes en coexistencia en un conductor de 32 milímetros. Esto reglamentariamente. Igual yo tengo que calcular los circuitos, sus secciones, o sea, llegar a cuántos milímetros y cuántos tendría que mirar en esta tabla, igual que me entraron. ¿Me explico? Si los entrevera, sáquensela de ahí. Es simplemente para decirles que en un canalizado yo podría tener 3, 4, 5 circuitos en resistencia, siempre que los diámetros calculados me cerraran por esta tabla, ¿no? Era esa la pregunta. Porque como esta Exacto. estaba en pulgadas y la otra estaba en... Exactamente, es por eso. Acá simplemente está, acá, claro, está solo marcado en milímetros, es correcto, no está en pulgadas. De todas formas, siempre se puede calcular, ¿no? Que dice un máximo de 40% de la sección interior del conducto. O sea, yo podría llegar a tener 5 circuitos cada uno con su notación, así, saber exactamente cuál es, calcular los milímetros y hacer por regla de 3, llegar a cuánto es el espacio libre que tengo que tener y llegar al número. Pero bueno, por suerte existen las tablas. Ese trabajo se puede hacer, no hay problema. Bueno, gente, si no hay ningún otro tipo de duda, y si hay otro tipo de duda, escriban por ahí por el foro. A ver, para el parcial puede tener material. Les repito, el parcial es sin material y la tabla que se necesite está en la letra del ejercicio. O sea, ahí no hay trampa, no va a estar el del PV, como es PVC al aire o conducto, eso no va a estar, no se necesita.